Entonces, sean bienvenidos en esta noche en que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar hoy el capítulo 8, el capítulo 9. Estamos terminando el capítulo 8 y vamos a ver si podemos cubrir todo el capítulo 9. Vamos a dar luego al final un tiempo también para que ustedes puedan hacer sus preguntas o también sus aportes o de repente puntos de vista que también sean diferentes en cuanto a la interpretación de este libro, a veces enigmático para muchos, ¿verdad? Pero un libro también que tiene muchos misterios y que también nos revela las cosas que están sucediendo y que van a suceder en este tiempo del fin. Vamos a iniciar este tiempo haciendo una oración. Padre eterno, en esta noche estamos agradecidos porque tú nos concedes una nueva oportunidad para estar reunidos por este medio y te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento e inteligencia para que al abrir este libro de Apocalipsis tú nos puedas, Señor, enseñar, abrir nuestras mentes y también que podamos, Señor, poner en práctica toda esta enseñanza para tener discernimiento del tiempo en que nos toca vivir y de las cosas que vienen muy pronto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, arrancamos entonces la enseñanza de este libro y vamos a hacer un pequeño repaso en todo lo que estuvimos estudiando en las semanas anteriores. Como ustedes ven aquí en este bosquejo, nosotros podemos visualizar entonces todo lo que era el capítulo 8 y también el bosquejo se extiende, como ustedes lo ven, hasta el capítulo 11, versículos 15 a 19 aproximadamente. En la primera parte de este bosquejo estaba la apertura del séptimo sello, eso sería en el capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces, una serie de sellos que el Cordero abre. El Cordero siempre lo denominamos a Cristo Jesús de esa manera, y fue Él el único digno de abrir estos sellos, un rollo, un pergamino, que estaba escrito tanto por la parte anversa como en la parte reversa. Luego, en este capítulo 8 también se mencionan una serie de ángeles, ¿verdad? Que son aquellos que portan las trompetas. Entonces, estas 7 trompetas que son mencionadas, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 7, se menciona la primera trompeta, y así sucesivamente nos extendemos varios capítulos hasta el toque de la séptima trompeta. En este caso, las trompetas lo que representan son una serie de juicios que son desatados sobre la tierra y que dependiendo mucho de la escuela a la que uno pertenezca, algunos la interpretan de una manera alegórica y otros de una manera literal. Entonces, vamos a hacer, tenemos como una especie de bosquejo aquí y tenemos un cuadro que les quería mostrar en esta noche. Y es este cuadro. Es como un resumen de lo que hemos venido estudiando en todo este tiempo. Si ustedes se fijan en este cuadro, entonces tenemos aquí cada uno de los 7 ángeles, ¿verdad? Ahora estamos abarcando hasta el sexto ángel, no al séptimo, porque el séptimo prácticamente se extiende varios capítulos más adelante. Entonces este bosquejo todavía está incompleto cuando lleguemos al séptimo ángel, entonces ahí va a estar completo por así decirlo, un cuadro sinóptico. El primer ángel está asociado con el toque de la primera trompeta. Y esto está en el capítulo 8, versículo 7 del Apocalipsis, donde dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Entonces, el juicio que se extiende es de granizo, fuego y sangre. Y el elemento sobre el cual es derramado este juicio es la tierra, los árboles y la hierba. Porque nosotros vemos que los primeros juicios, el primer ángel, el segundo, el tercero y el cuarto ángel, son algunos comentaristas como John MacArthur mencionan que son juicios ecológicos porque se extienden sobre los elementos de la naturaleza. Entonces tenemos a la tierra, los árboles y la hierba, que es quemada por completo, o por lo menos una parte de la hierba verde es quemada, la tercera parte de los árboles y de la hierba, y también entonces
digamos, este juicio habla de granizo, fuego y sangre. El segundo ángel se asocia al toque de la segunda trompeta. Y esto se extiende en los versículos 8 y el versículo 9 del capítulo 8 de Apocalipsis, que ya los hemos estudiado. Y aquí habla, en el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Entonces esta gran montaña, si uno, bueno, la toma literalmente, ¿verdad? A Juan en la visión por lo menos le pareció que era algo similar a una gran montaña. Si nosotros confrontamos este texto con algunos textos de Jeremías, se asocia, por ejemplo, a la montaña como una estructura político-religiosa que extiende su dominio sobre la faz de la tierra. En la profecía de Jeremías específicamente se refiere a algo similar a una gran montaña como el juicio sobre Babilonia. Ustedes deben tener en cuenta que Babilonia también es una estructura político-religiosa que va a ejercer bastante dominio en el final de los tiempos y de hecho que lo ha hecho a través de toda la historia. Es por así decirlo la lucha entre las dos grandes ciudades, la ciudad de Dios y esta ciudad de Babilonia, que es una ciudad que se ha rebelado contra Dios desde el tiempo antiguo. Este juicio del segundo ángel es sobre el mar, los seres marinos y también una tercera porción de las naves, es decir, los barcos que estaban en ese lugar. Y como habíamos enseñado en su momento, la palabra mar es la palabra griega talasos, que significa el mar Mediterráneo. Por ende, entonces es un juicio que está localizado geográficamente en el lenguaje griego, por lo menos con esa zona, la zona del mar Mediterráneo. Luego, el tercer ángel está asociado al toque de la tercera trompeta. Esto está en el capítulo 8, versículos 10 al 11, donde habla de que un tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó, dice, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces esta gran estrella inclusive tiene una denominación. La denominación es absinto, que es algo cuyo significado es ajenjo. Este juicio lo que provoca es el elemento que afecta son los ríos, las fuentes de agua que se tornan amargas y que causan gran mortandad ya también a nivel de la humanidad, ¿verdad? O sea que aparte de contaminar, digamos, la naturaleza en el sentido de que los ríos y las fuentes de agua son contaminadas, se tornan amargas, entonces también ocasionan la mortandad de una gran cantidad de personas. También en el segundo toque de trompeta hemos de aclarar de que hay barcos que son hundidos, por ende hay personas que también son, digamos por así decirlo, muertas a causa de este juicio. El cuarto ángel, creo que ahí es donde nos quedamos realmente, es la cuarta trompeta en el capítulo 8, versículos 12 y versículo 13, y habla la palabra de una especie de herida que abarca el sol, la luna, las estrellas, el día y la noche. O sea que afectan las luminarias y por ende también lo que dependen de las luminarias, que es el transcurso del día y de la noche, el ciclo del día y de la noche. El quinto ángel, ¿verdad? Vamos ya a resumir hasta el quinto y al sexto, ¿verdad? Vamos a llegar después. Nos habla de una estrella. Y ahí es donde nosotros nos quedamos y no quiero ahondar tanto en este bosquejo, sino que me gustaría ir directamente al toque de la trompeta. Leemos y repasamos entonces la cuarta trompeta. Dice versículos 12 y 13, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces es una herida sobre las luminarias. Y también en el sábado pasado hemos leído extensamente este capítulo de Isaías 13, 6 al 13, que yo les invito a registrar, a anotar y también a leer por cuenta propia para darse cuenta de que esto no es solamente asociado, digamos, a lo que el Nuevo Testamento refiere, sino que también ya el Antiguo Testamento define claramente esta especie de, digamos, de juicio de Dios que repercute sobre el sol, la luna, las estrellas. Esto también es mencionado en Lucas 21-25, que nos habla exactamente de que las potencias de los cielos
son conmovidas. En otras palabras, el toque de las trompetas está muy asociado a lo que es una especie de movimientos en el firmamento. Nos habla Apocalipsis y nos describe que la tercera parte del sol es afectada, la tercera parte de la luna también es afectada, la tercera parte de las estrellas, la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Y esto se, digamos por así decirlo, se oscurece, o sea, pierde su brillo. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que ocurra esto? Bueno, no, esto no es un fenómeno nuevo, por lo menos a nivel de las estrellas. Hay una estrella famosa, ¿verdad? En la constelación de Orión que hace un tiempo, digamos, creo que febrero o marzo de este año, mm, cuando los astrónomos empezaron a ver, vieron que el brillo de esta estrella empezó a disminuir. Y bueno, le dan una explicación científica a esto, pero es un fenómeno sumamente extraño en el que una estrella, digamos, pierde o disminuye el brillo que es visible en el cielo. Hay una explicación también que dan, justamente algunas fotografías fueron tomadas por el Hubble, que cumple 30 años también de que está funcionando, un telescopio, ¿verdad?, que tiene una altísima potencia, ¿verdad? Luego, nosotros vemos que esto finaliza en el versículo 13, la cuarta trompeta, cuando dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta, que están para sonar los tres ángeles. Bueno, acá yo le aclaro, ¿verdad? El águila o tetramorfo, ¿verdad? El águila porque realmente la palabra griega aquí es eatón, que es la palabra águila. Resulta ser de que hay siempre una simbología que es utilizada en el judaísmo para referirse, por ejemplo, a los ángeles o seres celestiales digamos, como una especie de aves. En este caso, evidentemente, no es un águila literal o no es un águila como las que conocemos nosotros, sino que quizá podría asociarse al tetramorfo. El tetramorfo es el que está y que ya hemos leído, tetra es cuatro, morfo forma, está en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7 que dice así, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces, estamos hablando de uno de los seres celestiales que conforman el trono de Dios y que se encarga de dar este mensaje, digamos, de los ayes, que por cierto, creo que es la única vez en toda la Biblia de que el ay se menciona de manera repetida, 3 veces. Un ay es básicamente un clamor, ¿verdad?, de dolor ante el juicio inminente. Y el hecho de que se repita 3 veces, ay, nos habla de la intensidad de los juicios que se irían a desatar con el toque de las siguientes trompetas, que hacen que coincida esto, digamos, los ayes con las trompetas. Los ayes con las trompetas. Gaby está preguntando ahí en el chat y dice, ¿dónde está lo de tetramorfo? Bueno, tetramorfo es una palabra griega que significa tetra, cuatro, morfo, forma. Se tiene 4 formas. Entonces, en la teología antigua era la manera en cómo se denominaba a los ángeles que figuran en Apocalipsis y que corresponden, digamos, a las criaturas celestiales también del libro de Ezequiel. ¿Y por qué se dice tetramorfo? Tienen 4 formas porque hablan de que tienen semejanza a un águila, a un becerro, a un león y a un rostro de hombre. Por la forma en que es descrita en la visión del carro de Ezequiel y en la visión de Apocalipsis capítulo 4. Solamente por eso se los denomina de esa manera. Bien, seguimos entonces con la enseñanza y vamos a la siguiente parte de este toque de la trompeta. Aquí hay una representación solamente pictórica de lo que podría ser, ¿verdad? El oscurecimiento del sol, la luna, las estrellas o por lo menos la disminución del resplandor de estas estructuras celestiales que fueron creadas por Dios y que van a simbolizar o por lo menos representar el toque de la cuarta trompeta. Vamos a la quinta trompeta. Entonces la quinta trompeta coincide, por así decirlo, con lo que es el primer ay. Entonces las anteriores trompetas,
Entonces están todas asociadas, pero la quinta trompeta tiene una denominación especial y se la denomina el primer ay. Entonces, evidentemente hay dos ayes más. Y son juicios que van increciendo, o sea, van aumentando en intensidad en la humanidad, sobre todo en aquellos que se rebelan contra Cristo, aquellos que no aceptan el Evangelio. Y dice así, vamos a leer entonces hasta el versículo 12, una lectura para poder entender completamente. El quinto ángel tocó la trompeta, capítulo 9 de Apocalipsis, verso 1, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen los escorpiones la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Hasta ahí finaliza entonces la quinta trompeta que coincide con la denominación del primer ay. Entonces el quinto ángel toca la trompeta, el toque de la trompeta, perdón, dijimos que es la representación de un juicio de Dios. O sea que la trompeta lo que representa es el juicio de Dios. Y dice que, ¿qué ocasiona este juicio? Vi una estrella que cayó del cielo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que muchas veces la palabra estrella tiene una connotación alegórica y es una denominación que se suele utilizar también para los seres, digamos, angelicales. Por eso le pongo entre paréntesis, quizás represente un ángel o quizás represente a Satanás mismo, esta estrella. ¿Por qué decimos que una estrella va a representar a Satanás o a un ángel? Primero, luego, porque cayó del cielo a la tierra. Por ende, nunca se habla de un ángel bueno, por así decirlo, como alguien que cae a la tierra. Del que sí se denomina como el que cayó a la tierra, como un rayo, es de Satanás. En el Antiguo Testamento, si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Jueces, en el libro de Jueces justamente tiene una mención que a veces es un poco oscura para muchos comentaristas porque habla de una lucha entre estrellas. Entonces les voy a leer ese texto que está en el Cántico de Débora y de Barak, cuando ellos vencieron a Císara, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra de Dios en Jueces capítulo 5, versículo 20. De los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces allí nos habla de que si bien Débora, que era una de las profetisas de Israel, una de las 7 profetisas de Israel, y Barak, un general de ese tiempo, un juez, ¿verdad? Entonces ellos pelearon contra esta nación, pero nos habla también de que esta nación que subyugaba al pueblo de Israel, al mismo tiempo que ellos peleaban físicamente para vencer a Císara, también entonces en el mundo espiritual había una batalla. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Entonces allí se entiende que estas estrellas no son estrellas literales, sino que representan a entidades espirituales angelicales, sean buenas o sean malas.
Entonces, en la tradición judía, las estrellas están luego siempre asociadas, digamos, a la regencia de un ángel, ¿verdad? Esto también es confirmado por algunos textos que son apócrifos, pero también representan parte, digamos, de la tradición hebrea, Primera de Enoc 21:6 y en Primera de Enoc 88:1, que habla justamente de ángeles caídos, simbolizándolos a estrellas. ¿Por qué también afirmamos de que en realidad esta estrella es una criatura angelical, sea buena o sea mala, ¿verdad? Porque aparentemente tiene una especie de inteligencia, porque dice, se le dio la llave del pozo del abismo. Eso nos habla de darle, es Dios quien le concede cierta autoridad sobre una estructura que se denomina el pozo del abismo. Luego vamos a ver un poquito qué es este pozo del abismo, ¿verdad? Pero lo que les quería hacer rescatar de esto es que aquí habla de una autoridad delegada. Esto nos menciona de que Dios es un Dios soberano, que si bien que estos juicios que son desatados sobre la tierra no son juicios, digamos, de las criaturas demoníacas sobre la tierra, sino que es Dios mismo el que está delegando la autoridad sobre estas criaturas para que la ejecuten sobre aquellos que se rebelan contra Dios. Ahora, esta llave, que por así decirlo es como la apertura de algo, ¿verdad? Abre el pozo del abismo. Nos habla y nos dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, 9:1 y verso 2, y abrió. ¿Quién? El ángel o la estrella, que es mencionada como estrella, y dijimos que es un ángel, ¿verdad? Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, el hecho de que haya abierto el pozo del abismo nos habla de que tiene una voluntad y que tiene un intelecto, esto que es mencionado como estrella y que nosotros concluimos que pudiera referirse a una entidad espiritual, un ángel o Satanás mismo, ¿no? Después de que se abre el pozo del abismo, sube un humo que oscurece el sol y el aire por este humo. Y de este humo salen langostas. Ahora, estas langostas, si ustedes ven la descripción que hace Apocalipsis, evidentemente no son langostas naturales. No está hablando de una invasión de langostas, sino lo que está haciendo es comparar un fenómeno que suele verse en la tierra de Israel, que sucede cada tanto tiempo, que es una invasión de langostas. Estas langostas generalmente son traídas o por lo menos vienen, ¿verdad? Desde más o menos la zona oriental y luego van hasta el mar y ahí, bueno, mueren, ¿verdad? Esa invasión de langostas es un fenómeno que se dio varias veces en la tierra de Israel y que generalmente se asocia, evidentemente, a una plaga que ocurrió también en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de una plaga literal de langostas cuando dice así, en Éxodo capítulo 10, versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental, siempre desde el oriente, sobre el país, todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. ¿Qué hizo la langosta? Cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Esto nos habla de una invasión de langostas naturales que ocurrió como una de las plagas que, digamos, que Dios ejecutó sobre la tierra de Egipto, sobre los dioses de Egipto, para liberar al pueblo de Israel, pero que en el libro de Apocalipsis está contextualizado de una manera diferente. Como ya les había mencionado, en Israel ocurre un fenómeno y justamente es interesante, más o menos entre mayo a septiembre, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son 5 meses, es la temporada en la que ocurre esta, digamos, invasión de langostas o el crecimiento, nacimiento y crecimiento y luego muerte de estas langostas en la tierra de Israel. Por ende, nos está mencionando y haciendo una comparación con esto, porque las langostas en la plaga de Egipto lo que hicieron fue consumir todo lo que había y también obscurecer el sol por la gran cantidad de langostas que había y también una invasión que, digamos, abarcó toda esa tierra de Egipto, excepto la tierra de Gosén.
Y la comparación entonces de algo similar. Pero nosotros vamos a ver más adelante qué son estas langostas. Acá ya les adelanto que son fuerzas demoníacas. Vamos al abismo. Yo les dije que íbamos a ver qué era el abismo. Porque ¿de dónde salen estas criaturas que son mencionadas como langostas? Salen del pozo del abismo. Entonces, según Apocalipsis 9.1, tiene una llave que da apertura y una parte aún más profunda que se denomina pozo. Entonces, el abismo es un lugar donde también hay una porción inclusive más interna del abismo, ¿verdad? Que se llama pozo en Apocalipsis 9.1. De este pozo del abismo sale un humo, según Apocalipsis 9.2. Este humo es de tal magnitud que inclusive oscurece el sol, por lo menos como es escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Tienen a su vez este abismo una especie de guardián o ángel del abismo que se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión, según 9.11, que dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La palabra Abadón, Apolión, representan digamos, una denominación que es destructor o exterminador. Entonces, el exterminador. Nosotros tenemos que ir también a Apocalipsis un poquito más adelante en el capítulo 11, versículo 7, que dice, cuando está hablando ya del anticristo, de la bestia, cuando hayan acabado su testimonio la bestia, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces nos habla de que el Apocalipsis asocia al abismo el lugar de donde surge la bestia. También el abismo, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, es el lugar donde Satanás va a ser encerrado durante el milenio. Apocalipsis 23 dice así. En el 2 podemos empezar, o en el 1. Vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, la autoridad sobre el abismo, y una gran cadena en la mano. Atar. Esto representa detener la actividad de Satanás. En el verso 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces hay la asociación de una figura que es el dragón y también la serpiente antigua, que está en Génesis, que se le asocia al diablo y Satanás directamente en el libro de Apocalipsis. Dice, y lo ató por 1000 años. Y dice el verso 3, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces habla de que el juicio sobre Satanás durante el milenio, dependiendo también de uno de la escuela a la que pertenece para interpretar el milenio, pero es el lugar donde Satanás va a ser encerrado durante el periodo de 1000 años, el abismo. Si vamos al Antiguo Testamento, en un texto, en el Antiguo Testamento es un lugar similar al Seol, según Job 26.6, que menciona al Seol y al Abadón. Recuerden que la palabra Abadón es la palabra, perdón, que se menciona para el abismo. Y en el Nuevo Testamento se nos aclara en Lucas 8:31, y podemos leer ese texto para poder entender a qué se menciona o a qué se refiere esta palabra abismo. En el 8:31 dice así, cuando habla de Jesús y su confrontación con los demonios que poseían al endemoniado de Gadara, al Gadareno, que la palabra de Dios dice que eran una legión, o sea, que eran una gran cantidad de demonios que estaban posesionándose de este hombre. Dice el verso 30 de Lucas 8, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Este es un caso de posesión demoníaca. Y le rogaban, ¿quiénes? Los demonios, a Jesús, que no los mandase ir al abismo. Entonces es el lugar donde están encerrados los demonios. Y el lugar entonces donde también Satanás va a ser encerrado en el milenio, el lugar de donde surge el anticristo. De este mismo lugar es donde dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el texto que estamos estudiando, surgen estas langostas. Por ende, siempre que la Biblia menciona el abismo,
habla del lugar donde están encerrados los malos espíritus o los demonios. Por ende, entonces, si nosotros esto aplicamos al contexto que estamos leyendo, probablemente lo más seguro es que estas langostas sean fuerzas demoníacas. Una representación pictórica, entonces, es la caída de Satanás del cielo a la tierra. Seguimos con el toque de la quinta trompeta, que también coincide con lo que es el primer ay. Si vamos más adelante en la lectura de este texto, también dice que tienen el poder, cuando habla de estas langostas, en el versículo 3 del capítulo 9 de Apocalipsis, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. Por ende, es una autoridad delegada. Esto siempre nos hace ver de que nuestro Dios realmente es soberano y que la autoridad que reciben estos seres demoníacos es una autoridad delegada para infligir tortura, tormento a los hombres en el tiempo de la gran tribulación. Y se menciona y se describe claramente, dice, tienen poder, tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Por qué asocia a un escorpión? Porque la picadura de un escorpión es una picadura bastante dolorosa. Escorpiones tienen un veneno que provoca destrucción, provoca una lesión en la piel, en los músculos, que provoca una gran inflamación y mucho dolor. Y Lucas 10:19 nos aclara por qué se asocia a estos escorpiones. Cuando la Biblia habla de estos escorpiones, dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 19. Y dice así: leyendo desde el 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí estamos hablando de los 70 que fueron elegidos por Cristo para ir a llevar el Evangelio de Dios. Y dice, estos volvían con mucho gozo porque se dieron cuenta que ante el nombre de Jesucristo, aún los demonios se sujetaban, es decir, obedecían. Y el verso 18, y les dijo, yo veía, Jesús, a Satanás caer del cielo como un rayo, la caída del reino de Satanás, porque el nombre de Cristo era proclamado y la autoridad de Cristo era utilizada para sujetar a estos demonios. Verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Entonces ahí está alegóricamente representando, evidentemente no está hablando de serpientes y escorpiones literales, sino lo que está mencionando es fuerzas demoníacas, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, entonces ahí nuevamente la Biblia nos aclara y nos dice que estos escorpiones lo que representan son, digamos, fuerzas demoníacas. Según el texto de Apocalipsis capítulo 9, solamente pueden torturar a los hombres sin el sello de Dios en sus frentes. Lo que dice la Biblia, y si se les mandó, verso 4 del capítulo 9, que no dañasen a la hierba. O sea, no tenían autoridad para dañar a la hierba de la tierra ni a cosa verde, como las primeras trompetas tenían autoridad sobre, digamos, la ecología o sobre las hierbas, los árboles, el mar, las aguas, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿A qué alude esto? Nuevamente a lo que ya habíamos estudiado en el capítulo 7 y versículo 3. Habla de que diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Está hablando de los 144,000 sellados y la gran multitud vestida de ropas blancas, que son personas, unas pertenecientes al linaje de Israel, judíos, que vuelven a Cristo Jesús y reconocen en Él a su Mesías, y la gran multitud vestida de ropas blancas, una gran cantidad de personas que es salva o salvada en el tiempo de la gran tribulación.
También Apocalipsis 9 nos habla de que el periodo de tormento de estas fuerzas demoníacas no iba a ser ilimitado, sino que se les dio una autoridad sobre un periodo de 5 meses, coincidentes con los 5 meses que habitualmente en Israel es el tiempo de vida de las langostas. Por eso esa metáfora o esa comparación con las langostas. Y dice que el dolor que ocasionaban o infligían, según el versículo 5, les fue dado nuevamente autoridad delegada de Dios, no que los matasen, no tenían autoridad para matar, sino dice que los atormentasen 5 meses. El periodo es limitado. Quizás sea un periodo literal de 5 meses o lo que nos refiere es un periodo corto, limitado, en el que Dios le da autoridad a estas fuerzas demoníacas que surgen del abismo para ocasionar e infligir tortura a los seres humanos rebeldes a Dios en el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué tipo de tortura? Bueno, no especifica la escritura si es una tortura física o una tortura más bien mental, espiritual. Hablamos y vemos entonces nuevamente de la soberanía de Dios en controlar aún el tiempo de juicio sobre la tierra, porque sabemos que estas estructuras, estas fuerzas demoníacas no van a infligir daño a aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes y que son aquellos justos, salvados, que vivan en el tiempo de la gran tribulación, que pertenezcan al linaje tanto de Israel como no judíos, que sean salvados por la sangre de Cristo. Seguimos entonces. El dolor que van a infligir va a ser tan grande que el versículo 6 nos aclara y dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No dice de que no van a morir, solo que en ese periodo de tiempo en que, digamos, estas langostas o estas fuerzas demoníacas puedan infligir su tortura, sea física o espiritual, sobre las personas van a sufrir un tal dolor de que van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Esto también describe Job 3:21. Y luego, a partir del 7 y el versículo 11, nos da una descripción de cómo son estas fuerzas demoníacas con figuras tomadas del libro de Joel capítulo 1 y capítulo 2, que nos hablan también de una gran invasión de langostas que sufrió la tierra de Israel. Solo que en el libro de Joel, la invasión de langostas es asimilada, es utilizada como una metáfora de la invasión de una nación del norte a la tierra de Israel, y en el libro de Apocalipsis como la invasión de hordas demoníacas surgidas del abismo para infligir tortura a las personas que vivan en el tiempo de la gran tribulación y no tengan el sello de Dios en sus frentes. Bueno, esto es solamente un gráfico, ¿verdad? Que nos habla y, digamos, nos describe cómo son, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos que entender es de que lo que Juan vio es una visión, entonces, del mundo espiritual. Y vamos a ver entonces de las características y vamos a tratar digamos, de interpretar lo que representan. Y con esto vamos a cerrar. Verso 7 dice: el aspecto de langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. El verso 10 aclara: tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Eran similares entonces a carros y caballos que tenían coraza y estaban dispuestos a la batalla. Entonces estaban organizados. La primera característica de las fuerzas demoníacas que son descritas en Apocalipsis es de que tienen un rango, una jerarquía y una organización. De hecho, tienen sobre ellos a un ángel que se llama Abadón, Apolión, que algunos comentaristas dicen que es Satanás y otros comentaristas dicen que es un subalterno de Satanás. Tienen coronas que parecen de oro, el 7. En las cabezas tenían como coronas de oro. Entonces nos habla de una autoridad, pero delegada, como vimos, autoridad que es dada por Dios para que ellos inflijan este daño. Y dice así: sus caras eran caras como caras humanas. Nos hablan de que estos demonios, estas fuerzas demoníacas, tienen también inteligencia. De hecho, en todos los enfrentamientos que Cristo o los apóstoles han tenido con personas que tenían posesión demoníaca, los demonios siempre hablan, siempre demuestran y denotan que tienen inteligencia. Porque no nos olvidemos que los demonios son ángeles caídos, por ende tienen inteligencia. Verso 8: tenían cabello como cabello de mujer. Nos habla del encanto. En la tradición hebrea,
la belleza de la mujer es representada por el cabello. O sea, es curioso, esto también es muy diferente a nuestra cultura. En nuestra cultura quizás la gente más va por el aspecto físico de la mujer, pero en las culturas orientales, bueno, las mujeres generalmente están todas cubiertas. Y la mujer judía, hasta el día de hoy, ¿verdad? Realmente no muestran su cabello más que a sus esposos. Por eso muchas mujeres ortodoxas se rapan la cabeza y se cubren con una peluca. Entonces, ¿por qué esto? Porque el cabello de la mujer representa su belleza. Entonces, estas estructuras demoníacas, estas fuerzas demoníacas, también tienen encanto. Esa es la metáfora que utiliza. Luego dice, sus dientes eran como de león, sus dientes eran como de leones. Nos hablan también de su ferocidad y nos recuerda también a Satanás de que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Luego el siguiente verso, el 9, tenían corazas como corazas de hierro. Nos habla entonces de que están predispuestas y muy bien preparadas para una batalla. O sea que estas fuerzas demoníacas saben bien de que hay una gran batalla espiritual que se está lidiando en el mundo espiritual. Y nosotros como creyentes también debemos saber y reconocer eso, que estamos enfrascados en medio de una gran batalla espiritual. Están predispuestas entonces estas fuerzas demoníacas. Luego dice, tienen colas parecidas a escorpiones, aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses, según el versículo 10. Nos habla del poderío, del veneno, del daño que pueden causar a los seres humanos estas fuerzas demoníacas. Esto no solamente en el tiempo futuro, sino que esto también es actual. Y luego que están organizadas jerárquicamente porque tienen un rey, o por así decirlo, alguien que comanda este tipo de, es un ejército demoníaco, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, o sea que tienen autoridad, respetan la autoridad. Es totalmente la descripción de un ejército demoníaco. Son organizados, tienen autoridad delegada por Dios, son seres inteligentes, son seres encantadores, por eso es que hay tantas personas que siguen y adoran a estos demonios, o por lo menos las doctrinas demoníacas que están tan en boga en nuestro tiempo, son seres feroces que dañan, infligen daño. Y en este tiempo van a causar muchísimo daño, un periodo corto que Dios en su soberanía les va a permitir hacer y están predispuestas, preparadas para esa batalla y tienen una autoridad. O sea que son un ejército bastante preparado. Bien, y yo creo que hasta allí vamos a dejar hoy, ¿verdad? Para no, digamos, no ir muy lejos y no sin antes, ¿verdad? Concluir esta porción dando una palabra de aliento y esperanza, ¿verdad? A seguir nosotros como creyentes batallando nuestra vida diaria. Estamos, si bien estudiando cosas que a veces son un poco complicadas o complejas, o quizás no estamos tan acostumbrados a estudiarlas, pero es importante que las sepamos para que nosotros también podamos discernir todo esto que Apocalipsis, por algo, Cristo nos dejó, ¿verdad? Un libro que habla de revelación, ¿verdad? Habla que ilumina o nos permite descubrir las cosas de que sucedieron y van a suceder en nuestro tiempo. Y una palabra, ¿verdad? Que está en el Salmo 27, en una versión un poquito más sencilla, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? No, no debemos temer absolutamente de nada. Recuerden lo que dijo Jesús. Estas fuerzas espirituales demoníacas no tienen autoridad sobre los hijos de Dios. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Si el Señor realmente es nuestra fortaleza, Él promete que nos va a proteger del peligro. Entonces tampoco necesitamos nosotros tener temor de todo lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro tiempo, de las pestilencias, enfermedades, crisis económica, todo aquello que estamos viendo en nuestro mundo. ¿Por qué habría de temer yo si el Señor es mi fortaleza? Y sobre todo esta promesa para aquellos que viven en el tiempo de la gran tribulación, que van a tener que aferrarse mucho a estas palabras. ¿Por qué hemos de temer? Van a tener que confiar en la soberanía de Dios que controla aún las adversidades. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen,
permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Entonces, a pesar de las luchas, de los problemas, de las dificultades, las adversidades, nosotros somos llamados a confiar y a poner al Señor de fortaleza. Y aunque seamos atacados por hordas demoníacas, como dice Apocalipsis 9, permaneceremos confiados. ¿Qué es lo que nosotros pedimos al Señor? Deleitarnos en la perfección y hermosura de nuestro Dios y meditar dentro de su templo, meditar en Él, meditar en sus atributos, meditar en su belleza. Habiendo dicho esto, yo les agradezco mucho la participación y el haber estado presentes de manera virtual en esta enseñanza sobre este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis, y Dios mediante, seguiremos profundizando y pedimos que el Señor nos dé sabiduría para poder interpretar lo que Él quiera decirnos en este tiempo en preparación para su segunda venida. Dios les bendiga y nos volvemos a reencontrar. Amén.